¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema, análisis de trabajo seguro y el riesgo mecánico. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Bienvenidos todos a nuestro tema de hoy dentro de la ruta del conocimiento en prevención de riesgo mecánico. Hoy con un tema muy interesante, los análisis de trabajo seguro enfocados a riesgo mecánico. Un tema que es de mucha relevancia en nuestros días para el control del riesgo, algo que es importantísimo en los puestos de trabajo desarrollar, porque si no conocemos nuestro puesto de trabajo, si no conocemos los riesgos que tenemos en nuestro puesto de trabajo, pues esos peligros, esos riesgos mecánicos que están allí presentes muy seguramente nos van a accidentar. Entonces, hoy vamos a hacer un recorrido por una metodología muy sencilla, muy simple, muy práctica, que nos va a ayudar con ese objetivo de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, que es la prevención del accidente laboral. Hoy estamos abordando el quinto tema dentro de esta ruta del conocimiento y muy seguramente esta metodología, pues como les menciono, nos va a ayudar a lograr los objetivos del sistema de gestión. ¿Cómo vamos a desarrollar la sesión en la tarde de hoy? Pues vamos a tener tres momentos, como es acostumbrado, tres momentos muy marcados. En el primer momento vamos a hacer una preevaluación, un pretest, donde es de mucha importancia y nos ayuda a orientar y poder dar el enfoque del conocimiento que vamos a desarrollar a lo largo de la hora. Un momento dos, donde vamos a desarrollar la presentación, el análisis de trabajo seguro y el riesgo mecánico, enfocado al riesgo mecánico, una metodología, como le menciono, muy útil, muy práctica, muy sencilla, que es transversal para todos los peligros y riesgos. Hoy la vamos a enfocar en nuestro riesgo mecánico como parte de la ruta del conocimiento. Y el momento 3, nuevamente, la misma evaluación que se hace al inicio para poder hacer como esa reflexión, como esa autoevaluación de cuáles fueron los conocimientos, cuál fue la comunicación que nos quedó en el transcurso de esta hora y podamos aplicarlos en el día a día. Entonces, muy sencillo, nuestro objetivo general para la tarde de hoy es comunicar a todos ustedes, señores participantes, señores y señoras participantes, la metodología para realizar un análisis de trabajo seguro para el control del riesgo mecánico. Como les acabo de mencionar, es una metodología empleada de manera transversal
para el control de cualquier tipo de peligro y riesgo en los puestos de trabajo, pero hoy la vamos a enfocar específicamente en el control del riesgo mecánico. Para lograr este objetivo general, nos hemos planteado 3 objetivos específicos. El primero es definir la metodología propiamente dicha para el análisis de trabajo seguro para el riesgo mecánico. ¿Cuál es esa metodología? Vamos a apoyarnos en una metodología, una norma técnica colombiana publicada por el ICONTEC ya hace muchísimos años, la 4116. El objetivo específico número 2 es comunicar los pasos para realizar el análisis de trabajo seguro para riesgo mecánico. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Cuál es esa guía que debemos seguir para la aplicación de la metodología para el análisis de trabajo seguro para el riesgo mecánico? Y el objetivo número 3, obviamente, hacer esa socialización del conocimiento, hacer la evaluación a todos los participantes sobre esos conceptos adquiridos sobre el análisis de trabajo seguro para el control de riesgos mecánicos. A través de estos objetivos específicos, pues esperamos cumplir nuestro objetivo general, que es poder comunicarles, que ustedes interioricen, entiendan y tengan la capacidad de desarrollar esta metodología para realizar el análisis seguro como control del riesgo mecánico. Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro primer momento de la tarde, que es hacer nuestra evaluación, nuestro pretest, el sondeo de conocimientos, para lo cual le vuelvo a dar la palabra a mi compañera Lina. Lina, ¿puedes iniciar el sondeo, por favor? Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, un análisis de trabajo seguro para riesgo mecánico. A, reducen las consecuencias de un accidente. B, protegen las máquinas. O C, evitan accidentes. Vamos a ver qué dicen ustedes. Contesten ahí rápidamente 10 segunditos, por favor. Seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Cerramos la primera pregunta. Y por supuesto, los resultados en sus pantallas, el 43% dijo reducen las consecuencias de un accidente, un 3% contestó protegen las máquinas y un 54% evitan accidentes. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, con un programa de análisis de trabajo seguro, A, se establecen los procedimientos de trabajo seguro, B, se establecen prácticas de trabajo seguro, C, las respuestas A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Rápidamente, 10 segunditos para que los que hacen falta contesten. Bueno, muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Y los resultados son un 8% dijo, se establecen procedimientos de trabajo seguro, un 4% se establecen prácticas de trabajo seguro y un 89% nos dijo que la A y la B son correctas. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Un análisis de trabajo seguro debe contener A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso, B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo, o C, los pasos de la tarea, riesgos y controles en cada paso. Contesten ahí, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Igual recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero Julio nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos a la acción educativa con el ingeniero Julio. Muy bien.
Listo, ya tenemos resultados por acá. El 3% contestó los pasos de la tarea de los riesgos de cada paso, 4% los pasos de la tarea de los controles del riesgo y un 93% dijo los pasos de la tarea, riesgos y controles en cada paso. Recuerden, participantes, que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo, por supuesto, que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Listo, ingeniero, te dejo con los asistentes para que iniciemos. Muchas gracias, Lina. Perfecto. Veo que de acuerdo a las respuestas obtenidas, estamos bastante enfocados, un poco de confusión allí en la segunda pregunta, que esperamos que esta segunda fase de la sesión, donde vamos a realizar la presentación, pues nos ayude a dar claridad sobre los conceptos del análisis de trabajo seguro para el riesgo mecánico. Que es importante empezar a hablar sobre ese tema del análisis de trabajo seguro, que toda actividad, absolutamente cualquier actividad que realiza el ser humano, y más en el ámbito laboral, implica determinados riesgos que pueden traer como consecuencia ya sea una enfermedad laboral o un accidente de trabajo, o lo que es peor, las dos situaciones, las dos circunstancias para un trabajador. También pueden influir la forma como se realizan las diferentes labores, la secuencia en que se realizan las tareas, el tiempo de ejecución de esa tarea y muchos otros aspectos, muchas otras variables que confluyen dentro de ese ámbito laboral, que confluyen dentro de esa interacción de hombre, puesto de trabajo y la labor que están desempeñando. ¿Esto qué quiere decir? Que se requiere, o esto nos da como resultado, la necesidad de una metodología para poder analizar todos esos aspectos que interactúan con el fin de establecer un procedimiento o una forma específica de realizar esas actividades, de tal forma que disminuyan los riesgos. Entonces, ahí hay elementos importantes a empezar a considerar, y es que en esa interacción de trabajador, entorno laboral y la tarea a realizar, pues es muy importante contar con una metodología en la que nos permita analizar esos elementos para poder determinar procedimientos o prácticas para realizar la labor. Y se pueden hacer procedimientos y prácticas, sí, cualquiera de las dos pueden ser válidas. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una práctica? Que el procedimiento es un paso a paso estandarizado, donde una actividad, donde una tarea, donde una labor siempre se rige por ese procedimiento, por ese paso a paso, sin salirse del paso a paso. Y una práctica es cuando esa labor o esa tarea se puede realizar de diferentes formas para obtener los mismos resultados. Entonces ya no hablamos de un procedimiento, un paso a paso, como una camisa de fuerza, sino una práctica donde se pueden realizar de diferentes maneras para obtener los mismos resultados. Con base en esto, podemos ya determinar la definición del análisis de trabajo seguro. ¿Cómo podemos definir qué es el análisis de trabajo seguro? Pues el análisis de trabajo seguro es un método, es una metodología para identificar los peligros y las consecuencias de esos accidentes potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo y el desarrollo de soluciones que permitan eliminar o controlar estos peligros y consecuencias. Dicho en otras palabras, el análisis de trabajo seguro es una metodología que me permite descomponer un trabajo en sus tareas principales, a cada tarea encontrarle cuáles son los peligros o los riesgos que existen en cada uno de los pasos y posteriormente a cada uno de esos riesgos establecerle un control que al final me va a llevar a que cada paso de la tarea se realice de una manera segura porque los riesgos que están asociados allí están plenamente identificados y están plenamente controlados. Entonces, el análisis de trabajo seguro es ese método para poder identificar los peligros y consecuencias de esos accidentes potenciales relacionados con cada etapa del trabajo y el desarrollo de esas soluciones, de esos controles que permitan que estos peligros,
estén totalmente fuera de consecuencias, aislados de las consecuencias. ¿Cuáles son los requisitos a partir de esta situación para realizar el análisis de trabajo seguro para el riesgo mecánico? Para realizar entonces ese análisis de las tareas, se deben desarrollar estos 6, 7 pasos específicos. Primero, hay que seleccionar la tarea, hay que seleccionar cuál es el trabajo, cuál es la actividad, cuál es ese proceso que vamos a hacerle esa descomposición de los pasos. Ya vamos a mirar en un momento cómo optamos o cómo decidimos cuáles son las tareas que podemos seleccionar. El segundo paso es dividir esa tarea o ese trabajo en pasos. ¿Cuáles son los pasos de la tarea? ¿Cuáles son las actividades que hay que realizar para lograr o para el desarrollo de esa tarea? En tercer lugar, es identificar cuáles son las exposiciones a pérdidas, cuáles son las posibles pérdidas que se pueden presentar en donde en cada uno de los pasos de la tarea. En cuarto lugar, se deben plantear, se deben proponer, se deben formular, se deben analizar, se deben revisar todas las soluciones posibles. ¿Soluciones a qué? Soluciones a las exposiciones a pérdidas que hay en cada paso de la tarea. Con base en ese planteamiento de soluciones, pues entramos a establecer cuáles son los procedimientos y prácticas. Ya acabé de definir cuál era la diferencia entre un procedimiento y una práctica. Entonces, entramos a establecer cuáles son esos procedimientos y prácticas que se pueden aplicar en el desarrollo de la tarea para así implementar el programa de análisis de tareas y posteriormente mantener la actualización del programa. Fíjense que este proceso, esta metodología en términos generales, nos muestra también una especie de ciclo PHBA, donde planeamos al seleccionar la tarea, al dividir en pasos la tarea, al identificar las exposiciones a pérdidas, hacemos en la parte de planear soluciones y establecer procedimientos y prácticas, controlamos al implementar el programa y hacemos la parte de actuar, de mejora, al actualizar el programa. Entonces, es una metodología que va muy alineada, va muy en línea al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, cuando estamos en nuestras labores diarias, en el taller, en la empresa, en el contacto con máquinas, en la operación como tal, pues encontramos un sinnúmero de tareas, un sinnúmero de actividades que seguramente muchas de ellas, por no decir todas, necesitarán un análisis de trabajo seguro. Entonces, pues, ¿cómo podemos determinar esa prioridad para saber a cuáles tareas, a cuáles procesos, a cuáles actividades vamos a desarrollar ese análisis de trabajo seguro? Pues hay una serie de elementos o de variables que me ayudan a empezar a discernir cuál o cómo determino la prioridad para hacer ese análisis de tareas. En primer lugar, debo pensar cuáles son esos trabajos con un alto registro o reporte de eventos, llámese eventos incidentes, llámese eventos accidentes, llámese eventos no conformidades, llámese eventos la desviación del logro de los objetivos. Ese es un criterio para determinar que esos trabajos con ese alto registro o reporte de eventos debo priorizarlo para hacer el análisis. Los trabajos de alto riesgo. ¿Cuáles son los trabajos de alto riesgo? Aquellos que tienen una alta probabilidad de que ocurra un accidente y la consecuencia más natural es una fatalidad, un accidente grave. Entonces, allí entran los riesgos mecánicos que se realizan en trabajo en alturas, en espacios confinados. Es necesario hacer ese análisis. Trabajos nuevos o que se realizan por primera vez, es incierto los resultados, no conocemos ese trabajo, no conocemos esas tareas, entonces es muy importante hacer ese análisis del paso a paso y los riesgos que tiene cada paso. Trabajos con no conformidades permanentes, trabajos que una no conformidad es aquella desviación que tenemos de nuestros objetivos
propuestos. Entonces, aquellos trabajos que presentan permanentemente no conformidades, hay necesidad de hacer ese análisis del paso a paso para ver en qué paso, en qué parte de la tarea se está presentando o se está generando esa no conformidad. Igualmente, trabajos con inclusión de nuevos elementos que no manejábamos anteriormente, nuevos equipos, nuevos materiales, en áreas nuevas. Es importante entonces esa consideración. Cuando se piensa mejorar las condiciones o la actualización de los estándares actuales, todo es susceptible de mejorar, todo es susceptible de medir. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, allí también está la prioridad para hacer el análisis de trabajo seguro y también para tareas críticas. Y en ese punto es donde la metodología se centra, porque los elementos que acabamos de ver, pues, tienen algún grado de objetividad, pero pueden llegar a ser muy objetivos y muy subjetivos. Y esa subjetividad, pues, depende del observador, depende de un evaluador. ¿Qué se busca entonces? Hacer esa subjetividad del evaluador, hacerla un poco más objetiva. Y esta objetivización se logra a través de una metodología que me permita el análisis de tareas críticas. ¿Qué es una tarea crítica? Una tarea que es fundamental dentro de mi proceso, que siempre se haga de la misma manera, y la misma manera es controlando los riesgos asociados para poder lograr los objetivos propuestos, tanto de efectividad de la tarea, de eficiencia, de eficacia, como de seguridad. Entonces, ¿cómo selecciono la tarea para el análisis de trabajo seguro específicamente para riesgo mecánico? Pues para saber cuáles son las tareas para el riesgo mecánico que se deben analizar, primero se debe hacer una especie de inventario, una especie de listado de todas las ocupaciones de la empresa y luego escoger aquellas que históricamente o estadísticamente han representado el mayor potencial o el mayor historial de pérdidas. Y en cada ocupación, identificar las tareas con el fin de determinar cuáles pueden llegar a ser más críticas. Entonces, ¿cuáles son esas variables o cuáles son esas características que me empiezan a definir a mí una tarea como crítica o dentro de una escala determinar que una puede llegar a ser más crítica que otra? Pues, hay que cuestionarse si se puede ocasionar una pérdida grave durante la ejecución de esa tarea o después de realizarse esa tarea. Igualmente, ¿qué probabilidad hay de que otras personas o secciones diferentes a donde se desarrolla la tarea puedan verse afectadas? Y asimismo la frecuencia. ¿Qué frecuencia? La frecuencia con que puede llegar a ocurrir una pérdida durante la realización de la tarea. Entonces, estos son criterios o características que me ayudan a identificar la criticidad de la tarea, es decir, si la tarea es crítica o no. Y para esto, pues como les mencionaba hace un momento, la norma técnica colombiana del ICONTEC 4116 me da esa metodología, me da esa objetivización de esa valoración subjetiva de cada tarea para poder llegar a determinar cuáles son las tareas más críticas. ¿A través de qué? De un modelo cuantitativo donde me determina la criticidad de la tarea a través de una gravedad medible, de una repetitividad de realización de la tarea y de una probabilidad de que se produzcan o se presentan pérdidas. Entonces, me presentan unas tablas que ya vamos a ver a continuación y luego, a través de un modelo matemático, con el uso de los valores obtenidos de esas tablas, pues encuentro la variable CT o criticidad. CT criticidad es igual a un valor de una gravedad o costos asociados a las pérdidas generadas o con potencial de generar pérdidas, a una repetitividad o un número de veces que se ejecuta la tarea, mezclado también no solamente con el número de veces, sino con las personas que pueden realizar la tarea, y la probabilidad de que se produzca una pérdida cada vez que se ejecuta la tarea.
a través de este modelito matemático, una fórmula muy simple, con unos valores también muy fáciles de encontrar, vamos a determinar si la tarea es crítica o no, o también lo que logramos es, al aplicarle este modelo matemático a un grupo de tareas, pues vamos a determinar cuál de ellas es más crítica y por allí podemos empezar a priorizar para realizar nuestro análisis de trabajo seguro. ¿Cuáles son las tablas que se manejan? Las tablas de valores que se manejan, entonces, están relacionadas inicialmente con la gravedad de la pérdida. La gravedad de la pérdida, en este modelo matemático, pues se toma de dos maneras. No solamente con las lesiones personales, con la herida, con el accidente como tal, sino también con el posible o la posibilidad o el potencial de daño a la propiedad, a los materiales o al medio ambiente. Entonces, el modelo propone una escala de valores desde 0 hasta 5, donde en 0 se califica el mínimo valor de la pérdida, el mínimo valor de la gravedad. Si estamos hablando de lesiones personales, 0 es cuando no existe una lesión o no existe una enfermedad generada por ese paso de la tarea. Y cuando hablamos de daños materiales, cuando las pérdidas son inferiores, el modelo nos trae unos valores, en este caso, 1.000.000 de pesos. Y a pesar de ser valores de casi que podría decir del siglo pasado, por allá de los 90s, 1.000.000 de pesos para muchas empresas puede seguir siendo un valor económicamente alto. Entonces, esos valores en pesos pueden ser determinados por la empresa de acuerdo a su capital activo, de acuerdo a un porcentaje de los activos de su capital de trabajo, etc. Entonces, ese valor puede ser moldeable, manejable para la empresa. Lo que no podríamos moldear o manejar es los valores de lesiones personales. 0 sin lesiones personales, 2 con lesión o enfermedad leve e sin incapacidad, 4, una lesión o incapacidad temporal no permanente, y el número 5, una incapacidad permanente, la muerte de una persona o la pérdida de un segmento corporal, de una parte del cuerpo. Igual, el modelo propone que cualquiera de las dos situaciones que se presenten, pues se debe calificar con aquella de mayor valor. Por ejemplo, si esa tarea, una posible consecuencia no es la lesión, no es la enfermedad, ahí calificaríamos en 0, pero las pérdidas pueden exceder determinado valor como 100 millones de pesos, entonces la valoración sería con el número 5, porque es la una o la otra, o los daños a la propiedad o los daños o las lesiones en el trabajador, aquella que me represente mayor valor. Igualmente, pueda que no represente daños a la propiedad, pero sí representa lesiones o incapacidad temporal no permanente. Pues no presenta daños a la propiedad, la calificación sería 0. Pero por presentar lesiones o incapacidad, pues la calificación sería 4, entonces se dejaría el número 4. Esta es la tabla de gravedad de las pérdidas. También tenemos la tabla de la probabilidad, y la probabilidad se maneja con un 1 negativo, el número 0 o el número más 1. ¿Y cuál es la interpretación? Y es un análisis que se hace de acuerdo a la situación particular que se maneje con esa tarea. Si al revisar la tarea se determina que hay una probabilidad promedio menor a lo esperado para la pérdida, se califica con -1. Cuando la pérdida puede ser el promedio de lo esperado, se califica con 0. O cuando la pérdida puede ser mayor a lo esperado, se califica con un +1. ¿Esto cómo lo podemos entender de otra manera? Cuando tenemos una situación de peligro y riesgo que tenemos controles efectivos, seguramente vamos a calificar con -1.
Cuando los controles son normales, seguramente lo calificamos con 0, pero cuando tenemos unos controles que son totalmente ineficientes, seguramente la calificación va a ser +1. Y en cuanto a la repetitividad de la tarea, pues esa repetitividad la analizamos también en relación al número de personas que están expuestas o al número de personas que realizan la tarea. Entonces, si hablamos del número de personas que realizan la tarea, uno puede hablar de pocas personas, un número moderado o muchas. Y me disculpan que sea tan difuso esas expresiones de pocas, número moderado o muchas, porque pues esto varía de acuerdo a los tamaños de la empresa, de acuerdo a los tamaños de los procesos. Simplemente es buscar, o lo puede uno analizar con porcentajes de personas que realizan las tareas. Entonces, del número total de personas que están en un proceso, ¿cuántas realizan la tarea? Menos del 20%, seguramente lo vamos a calificar en pocas. Entre el 20 y el 50% seguramente lo calificamos como un número moderado, y más del 50% de personas seguramente lo calificamos como muchas. Y esto en una matriz, en una tabla, buscamos con el número de veces que se ejecuta la tarea por parte de cada persona. Si la realizan menos de una vez por día, algunas veces por día o muchas veces por día. Y ahí se califica con el número 1, el número 2 o el número 3, dependiendo si son pocas, moderadas o muchas personas las que realizan la tarea, y menos de una vez al día, algunas veces al día o muchas veces al día. Ya tenemos 3 valores. Fíjense que en esta tabla el mayor valor es 3 y el menor es 1. Aquí el mayor es -1 y el mayor es 1. Y aquí el menor valor es 0 y el mayor es 5. Quiere decir que los resultados me pueden dar entre 0 y 8 y 9, perdón. ¿Sí? Entonces me da una escala del 0 al 10, donde al calificar cada tarea, si el valor me da entre 8 y 10, yo digo que la tarea es muy crítica. Si me da entre 4 y 7, la tarea es crítica. Y si me da el resultado entre 0 y 3, la tarea es no crítica. ¿Cuáles son las tareas que empiezo a seleccionar como prioritarias para realizar mi análisis de tareas? Pues las que me den como muy críticas, es decir, un valor por encima de 8 después de haber aplicado las tablas que acabamos de revisar. En esos pasos, para el desarrollo de la tarea, para el análisis de trabajo seguro, ¿qué debemos considerar? Pues, por un lado, es importante evitar, cuando sacamos el paso a paso de las tareas, realizar esa descomposición de los pasos de una manera muy detallada o una manera muy minuciosa. En la teoría nos trae un ejemplo de sembrar un árbol. Entonces, en ese proceso de sembrar un árbol, no nos podemos ir al detalle. Primero seleccionamos el lugar, después vamos a buscar la herramienta que es una pala, llegamos al sitio de trabajo, cuarto paso, levantamos la pala, quinto paso, dirigimos la pala hacia la tierra, sexto paso, enterramos la pala, cuarto paso, hacemos palanca para sacar la tierra. Nos darían una serie de pasos muy extensos. Entonces no es recomendable, o se debe evitar hacerlo de una manera muy minuciosa. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de realizar una descomposición demasiado general. Como seleccionamos el lugar, abrimos el hueco y sembramos la semilla, o sembramos el árbol. Ya, 3 pasos y listo. No, porque hay de pronto algunos elementos y algunos pasos intermedios que son importantes dentro del análisis que se requiere hacer. Para evitar esto, para hacerlo de una manera más aterrizada, ¿qué se recomienda? Pues primero escribir todo lo que la persona hace, hacer las observaciones, las anotaciones de todo lo que el trabajador hace para poder identificar las exposiciones a pérdidas y poder analizar cuáles tareas se pueden ir agrupando, cuáles son los pasos más importantes o más relevantes para la realización de la tarea
y de esta forma correcta el resto se excluye porque pues no presentan problemas a menos que se considere como un elemento importante dentro de ese proceso. Después de tener este paso a paso, después de haber escogido ya la tarea a través de ese proceso de criticidad y haber analizado el paso a paso, el segundo, el tercer elemento es determinar en cada uno de esos pasos cuáles son las exposiciones a pérdidas. Analizar cada paso significativo, determinar cuáles son los riesgos y los peligros asociados con cada uno de esos pasos en la ejecución de la tarea que puedan ocasionar pérdidas y que para ello pues debe hacerse un listado de todos esos posibles efectos de la exposición a los riesgos. Ahora, esta metodología, aunque parecería muy similar a hacer una matriz de peligros y riesgos, pues aquí no vamos a encontrar que el riesgo es físico, que el riesgo es mecánico, que el riesgo eléctrico, no, porque estamos enfocados por un lado en el peligro y en el riesgo mecánico. Y por otro lado, lo que estamos buscando es cuáles son las pérdidas, cuáles son los daños, cuáles son las lesiones, cuáles son las consecuencias que se pueden presentar en la realización de esa tarea. Entonces, de allí podemos utilizar cualquier otra metodología, mirando las 6 A's, que sucede arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante, mirando las 5 M's, qué pasa con los materiales, qué pasa con la mano de obra, qué pasa con el método, las 4 P's, qué pasa con el proceso, qué pasa con el producto, qué pasa con las personas, cualquier metodología que consideren, pero pues que tenga en cuenta los aspectos básicos, las personas, el ambiente, las instalaciones, los equipos y los materiales. Porque en cualquiera de ellos, en cualquier paso de la tarea, se pueden considerar o se pueden encontrar pérdidas. Entonces es importante tener estas consideraciones para poder determinar las exposiciones a pérdidas. Ahora, hay que hacer una verificación de la eficiencia para el análisis de trabajo seguro. ¿Esto en qué consiste? En que lo que estamos buscando es cubrir las deficiencias del proceso. Es decir, hay que verificar que hay una eficiencia a través de las deficiencias. Entonces, consiste en encontrar esas deficiencias en cada uno de los pasos de cada tarea y para ello, pues es importante que el observador, el analista, la persona que está realizando la metodología, pues se haga unas preguntas que son claves. En primer lugar, ¿cuál es el propósito de la realización de esa etapa? ¿Quién es la persona más calificada para hacer ese paso de la tarea? ¿Dónde sería mejor o cuál es el mejor lugar para poder realizar la tarea? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo se debe hacer la tarea? ¿Qué se requiere para hacerla de una mejor manera? ¿Por qué es necesaria esa etapa? ¿Y cómo puede hacerse integrando los criterios de seguridad, calidad y producción? Porque si bien es cierto, estamos buscando un procedimiento, una práctica que me lleve al cumplimiento de los objetivos de la tarea, también es muy cierto que esa práctica o ese procedimiento que estamos buscando debe estar integrado a los criterios de seguridad, calidad y producción. Ya habiendo reconocido esto, pues el siguiente paso es plantear las soluciones, que esas soluciones van a terminar siendo el control de los peligros y los riesgos en cada uno de los pasos de la tarea. Cuando se hayan determinado esos riesgos y accidentes potenciales y se hayan entendido sus causas, se deben desarrollar los métodos para hacer el control, un control que sea efectivo. Esos controles se pueden definir o se pueden establecer a través de 3 alternativas que encontramos muy bien definidas. Primero, la elaboración de procedimientos, como lo hemos mencionado, o cambiar, si ya existen procedimientos, es mirar cómo se cambia, cómo se mejoran los procedimientos existentes, creando pues una nueva forma de hacer la tarea si es necesario, ya sea con equipos nuevos, con una secuencia o una cronología diferente, con un tipo de paso o una variación de los pasos que se deben realizar. En segundo lugar, establecer prácticas cuando no sean necesarios procedimientos de trabajo, ya les he mencionado
cuál es la diferencia entre una práctica y un procedimiento de trabajo. Si no hay necesidad de hacer un procedimiento y se pueden establecer prácticas, porque hay varias maneras de desarrollar la tarea, todas con iguales características y condiciones de seguridad y eficiencia, pues establecer las prácticas. Y por último, implementar medidas que minimicen el efecto de los riesgos en el trabajador. Por ejemplo, reducir la necesidad o frecuencia con que se debe ejecutar el paso de la tarea, modificar las condiciones que originan los riesgos. Es ya en el interior del análisis, en la intimidad del análisis, pues se pueden empezar a plantear soluciones para el mínimo contacto del trabajador con esa porción de la tarea que está generando el riesgo. Ahora, ¿qué condiciones o características es importante tener en cuenta cuando estamos hablando de procedimientos o cuando estamos hablando de prácticas? Si estamos hablando de procedimientos, pues un procedimiento debe ser un documento, un paso a paso escrito, un formato simple, un formato que sea funcional. Debe presentar un objetivo, debe presentar la importancia de la tarea, debe ser específico, debe ser concreto, debe ser puntual, debe ser con frases muy detalladas, como esté alerta, tenga cuidado, no usar, y debe especificar claramente cómo se debe hacer. Debe contener una descripción paso a paso de lo que se debe hacer con su respectivo responsable, debe redactarse en forma clara, concisa, correcta, no debe utilizar palabras ambiguas como las que habíamos mencionado hace un momento, como esta alerta, tenga cuidado, como use el elemento adecuado, ajústelo a la presión indicada, no, porque eso no nos está indicando nada. Debe ser con palabras claras, concisas, completas, y al final se da una explicación de por qué se va a hacer la tarea, como lo indica el procedimiento, especialmente para aquellos pasos donde lo que se busca es la reducción de las pérdidas. Ahora, si no se opta por un procedimiento de trabajo, si no se está optando por una práctica de trabajo, pues es similar. Igual, una práctica debe estar escrita en un formato simple y funcional, así como un procedimiento de trabajo. Debe igualmente contener el objetivo y la importancia de cumplir con la práctica, así como los procedimientos. Se sugiere hacer mucho énfasis y mucha referencia en la seguridad y en el bienestar del trabajador. Deben tener las fuentes más probables del riesgo. Deben describir esos elementos de protección personal requeridos para la ejecución de la tarea. Debe describir los dispositivos, equipos especiales que deben utilizarse, por ejemplo, candados, interruptores, alarmas, iniciadores, etc. Deben contener las acciones que deben seguirse en caso de una emergencia, tanto como para el reporte como para tomar las medidas del caso, y deben contener las normas y reglas que siempre deben cumplirse en el desarrollo de esa práctica. Ahora, ya tenemos escogida cuál es la tarea crítica, ya tenemos escogido cuáles son los pasos de la tarea, ya determinamos cuáles son los riesgos que están asociados a cada paso, ya determinamos cuáles son las soluciones a través de procedimientos y prácticas. ¿Qué sigue? Pues implementar el programa, implementar ese programa de análisis de trabajo seguro para el riesgo mecánico. Una vez elaborados sus procedimientos y prácticas, ¿cómo se implementa el programa? Pues tiene que ser conocido. Ese procedimiento, ese proceso, esa metodología donde están los pasos de la tarea, los peligros y los controles con sus procedimientos y prácticas, se debe entregar al trabajador a través de las capacitaciones, a través de la inducción, a través de la reinducción, a través del entrenamiento en esas tareas y realizarlo de acuerdo al procedimiento o las prácticas que se ha establecido. Posterior a eso, como parte de ese programa de implementación de los análisis de trabajo seguro, hacer la observación planificada de la tarea. Una observación planificada significa hacer el seguimiento para verificar que los trabajadores están cumpliendo con el paso a paso y realizar igualmente reuniones formales o informales con los usuarios de esos procedimientos, con el usuario de esa metodología, es decir, con el trabajador, antes de realizar la tarea,
con el fin de recordar qué es lo que se debe hacer, poner en práctica y hacer la mejora que sea necesario dentro de esa metodología. El último paso dentro de este programa es la mejora, es la actualización del programa. Esos procedimientos y prácticas de trabajo se deben revisar por lo menos una vez al año. Igual en el momento en que se produzca un accidente, una lesión o una pérdida, esos programas deben ser revisados porque quiere decir que algo falló, que algo no está bien analizado. O cuando exista algún cambio importante en la tarea, porque se introducen nuevos procesos, porque se introducen nuevas áreas, porque se introducen nuevas personas, pues es importante hacer esa revisión, esa actualización del programa. Es importante que en el documento del procedimiento práctica pues vaya la fecha de elaboración, la actualización con las firmas del supervisor, el superior inmediato y el encargado obviamente del proceso de seguridad y salud en el trabajo. Estas metodologías es importante que sean realizadas a través de tener un esquema, un orden, una tabla que inicialmente pues me permita determinar ese inventario de tareas y actividades, ese listado de tareas, todas las tareas que desarrollo. El manejo de el equipo A, el manejo del equipo B, el manejo de la pulidora, el manejo del taladro. Cada una de esas tareas o actividades en ese proceso, hacer el listado, colocarle cuáles son las exposiciones a pérdidas y establecer a través del modelo matemático cuál es la criticidad, cuál es la gravedad, cuál es la repetitividad y cuál es la probabilidad. De este inventario me sale cuáles son las tareas más críticas, cuál es la prioridad y de allí entro a manejar otra tablita muy sencilla, muy simple, apenas con 3 columnas, una cuarta donde está el orden secuencial, pero una tabla de 3 columnas donde en la primera columna están los pasos para desarrollar la tarea, en la segunda columna las exposiciones a pérdidas, que son los peligros y los riesgos, y en la tercera columna los controles. Ahora, esto puede ser de que en el primer paso puede tener varias exposiciones a pérdidas. No significa que el primer paso tenga una sola exposición a pérdida y esa sola exposición a pérdida tenga un solo control. No, se puede presentar el caso de que el primer paso tenga varias exposiciones a pérdidas o varios peligros y varios riesgos y cada uno de los riesgos puede tener más de un control. Entonces, puede terminar siendo una especie de árbol con diferentes ramales, pero lo importante es buscar los controles o soluciones efectivos a cada uno de los peligros que se encuentran en cada uno de los pasos. Esta es la manera de hacer la metodología ahora. ¿Qué recomendaciones existen? Pues una metodología se puede hacer de diferentes maneras. Esta metodología se puede aplicar de diferentes maneras. ¿De qué manera se puede realizar? Por discusión. ¿Qué significa por discusión? Varias personas, varios individuos familiarizados con la tarea, se sientan, discuten cuáles son los pasos de la tarea, discuten cuáles son los riesgos en cada paso y cuáles son las recomendaciones. No están con la tarea, pero conocen plenamente la tarea. Y ahí se pueden obtener resultados. Y el otro proceso es por observación, un proceso, digamos, más efectivo, porque el observador, la persona que realiza la metodología, está observando la tarea y al observar la tarea está revisando claramente cuáles son los pasos sucesivos que tiene esa tarea, selecciona a un trabajador adecuado para hacer esa observación, le informa, le explica, le comenta al trabajador en qué consiste lo que va a realizar,
de dividir la tarea en sus pasos sucesivos, descompone esa tarea en esos pasos y comprueba si esa división que está haciendo es correcta porque la está observando. Después de esto, sigue en ese proceso de observación, identificando en cada uno de los pasos cuál es el potencial a pérdidas, lo está observando directamente. Y al evaluar el potencial de pérdidas, pues se puede hacer preguntas como, ¿puede golpearse contra algo el trabajador? ¿Puede averiarse la máquina? ¿Puede exponerse a un factor de riesgo? En cada uno de los pasos, pues se hace esos cuestionamientos y allí puede identificar el potencial a pérdidas. Y asimismo, en esa observación directa que está haciendo en el trabajo, hace el estudio de las soluciones. ¿Cuáles son los puntos claves que se deben considerar? Como por ejemplo, revisar la tarea para encontrar otra forma de hacerla antes de tratar de eliminar los riesgos. Si no se debe estudiar cambios en el procedimiento, se puede revisar accidentes sucedidos y preguntarse qué debe y qué no debe y cómo debe hacer el trabajador para evitar el accidente. Y estudiar también cambios en el ambiente si es necesario en el entorno laboral para mejorar las condiciones de la tarea. E igualmente, si es necesaria la implementación de un programa de mantenimiento preventivo, predictivo o cualquier proceso de mantenimiento que desarrolle la empresa. Asimismo, en ese proceso de observación, pues puede hacer la comprobación de la solución. Como ha establecido unas soluciones, ha propuesto unas soluciones, pues puede discutir, argumentar, exponer con varios de los trabajadores sobre ese análisis de la tarea, los procedimientos efectuados y comprobar si están de acuerdo con la aplicación de las soluciones propuestas. De esta manera se logra la interacción del trabajador, se involucra al trabajador no solamente en la metodología, sino en las soluciones y los controles efectivos para los riesgos que se encuentran en cada uno de los pasos de la tarea. Eso es, en términos generales, la metodología. Una metodología, como les comentaba, muy sencilla, muy fácil de aplicar y que tiene unos beneficios gigantescos en términos de prevenir accidentes. La metodología no reduce los accidentes, no disminuye la accidentalidad, no disminuye una consecuencia, porque no es un método de protección. Recuerden que los métodos de protección, como los elementos de protección personal, son los que están orientados a reducir las consecuencias del accidente. La metodología no está orientada a reducir la consecuencia del accidente. La metodología está orientada a evitar el accidente. No admite que exista un accidente, porque está orientada a esa prevención, a evitar el accidente. Entonces no va a reducir unas consecuencias, porque se espera que el accidente no se presente, sino lo que va a ocasionar es evitar o prevenir el accidente. ¿Ok? Bueno, ahí en Posipedia y les va a llegar la información de la bibliografía para que puedan profundizar sobre esta metodología y como les comento también a través de una norma técnica colombiana que es la 4116, análisis de tareas críticas, pueden profundizar más sobre esta metodología. Dicho esto, pues le cedo la palabra a mi compañera Lina para volver a hacer la evaluación de la sesión del día de hoy. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a realizar el post-test ya para finalizar con nuestra acción educativa. Van a observar ustedes la pregunta y tienen la opción de seleccionar ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Entonces vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, un análisis de trabajo seguro para riesgo mecánico. A. Reducen las consecuencias de un accidente. B. Protegen las máquinas. C. Evitan accidentes. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí desde sus pantallas. Seleccionen la respuesta correcta. Listo, muy bien. Cerramos la primera pregunta y por supuesto les compartimos los resultados en sus pantallas. También para que puedan ahí observar los porcentajes.
El 34% contestó reducen las consecuencias de un accidente. 1% protegen las máquinas y un 65% nos dijo evitan accidentes. Entonces, ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Ok, lo mencionaba justo antes de terminar la presentación o al estar terminando la presentación. Es una metodología de carácter preventivo, no es una metodología de carácter protectivo. Cuando digo esto es porque las metodologías protectivas lo que hacen es reducir las consecuencias. Las preventivas evitan las consecuencias. Entonces, aquí no se reducen las consecuencias del accidente, sino lo que se busca es que se evite el accidente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Bueno, perfecto. Ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Con un programa de análisis de trabajo seguro, A, se establecen procedimientos de trabajo seguro, B, se establecen prácticas de trabajo seguro, o C, las respuestas A y B son correctas. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente, por favor. Vamos a ver qué dicen ustedes. Muy bien. Perfecto. Cerramos la segunda pregunta y los resultados. El 6% dice, se establecen procedimientos de trabajo seguro. 4% se establecen prácticas de trabajo seguro y un 90% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Inge, cuéntanos, por favor, cómo nos fue. Estamos bien en las respuestas. A y B son correctas porque con el análisis de trabajo seguro se pueden generar tanto prácticas seguras como procedimientos seguros de trabajo. Entonces, allí la respuesta correcta es la C. Bueno, muy bien. Y vamos ya para finalizar con nuestra tercera y última pregunta. Un análisis de trabajo seguro debe contener A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso, B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo, C, los pasos de la tarea, riesgos y controles en cada paso. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente. Vamos a ver. Seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien. Yo creo que ya tenemos los resultados de esta tercera y última pregunta. Y por supuesto, ustedes los pueden observar también en sus pantallas. El 3% nos dijo los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso. Un 2% los pasos de la tarea y los controles de riesgo. Y un 95% contestó los pasos de la tarea, riesgos y controles en cada paso. Entonces, ingeniero, cuéntanos si ese 95% contestó correctamente. Contestaron correctamente, efectivamente, el análisis de trabajo seguro debe tener los tres elementos. Los pasos de la tarea, los riesgos asociados a cada paso y los controles para cada riesgo de la tarea. Bueno, muy bien, estuvieron muy atentos entonces el día de hoy. Ingeniero Julio, muchas gracias por habernos acompañado en este importante espacio educativo para todos nuestros asistentes y por supuesto con un tema de bastante interés. Nos vemos entonces en una próxima ocasión con una nueva sesión. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Claro que sí, por supuesto, a todos como siempre, yo los invito a que participen a nuestra última acción educativa que tenemos el día de hoy a las 6 de la tarde, nuestro Muévete y Contágiate de Prevención, para que cierren este martes con ejercicios para la vida. Y bueno, mañana los espero desde muy temprano a las 8 de la mañana con diseño de indicadores de alto impacto para la prevención del riesgo biológico COVID-19. A las 8 de la mañana, si no se han inscrito, visiten Posipedia para que se inscriban y participen de todas las acciones educativas que tenemos el día de mañana. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.